¿Sabías que todos tenemos discapacidad? La discapacidad es un estilo de vida. Acompáñanos con tu café a reflexionar sobre la discapacidad y la funcionalidad. Platicando Ando, un espacio para compartir pensamientos, reflexiones, vivencias e inquietudes y aprender todos de todos. Pues nos vamos a la cuarta y última parte porque creo que es un camino interesante esto de la terapia celular, las células madre en lesión medular, que todavía le falta mucho camino por recorrer, digamos a nivel humanidad, porque es muy valioso y muy esperanzador, como lo hemos repetido muchas veces, esta modalidad de terapia, y muy esperanzador no solamente para los pacientes, las personas que están enfrentando la lesión, sino también para el mundo médico, para el mundo científico, el demostrar que las células nerviosas que anteriormente se creía que no podían replicarse, no podían repararse como se reparaban otros tejidos y que una lesión neurológica era en esencia definitiva, pues está demostrado por medio de este estudio que no es así. Puedes tener un recurso en las que induzcas a las mismas células del organismo lesionado a promover una reparación por sí misma, aparte de que esas mismas células madre implantadas puedan a su vez transformarse en sus células de tejido nervioso, tanto de sostén como de transmisión. ¿Estás de acuerdo? Sí. Fíjate, ya con esto que se mencionaba la vez pasada, dice aquí que han visto 4 condiciones, o 4 más bien observaciones respecto a detalles que distinguen los resultados obtenidos por el equipo del doctor Vaquero con relación a otros estudios que se hacen en otras partes, otro grupo de investigación. Dice, por otra parte, como detalles distintivos e importantes en comparación con otros estudios, hemos prestado en el protocolo de nuestro ensayo especial atención a, son 4 puntos, 1, administración de altas dosis de células en un volumen mínimo. O sea, lo que mencionabas la vez pasada del azúcar y el agua. Sí. O sea, mucho azúcar en poca agua, para no causar daño sobreañadido. Entendamos que si tú metes un líquido a la médula y haces volumen, vas a generar más daño. A la médula sana, una concentración, dice aquí, de 100,000 células por microlitro. De 100,000 células. 2. Suspensión de las células en un medio adecuado, derivado de plasma autólogo, es decir, del mismo paciente, como consecuencia de la experiencia obtenida en nuestros estudios previos in vitro y de la experiencia preclínica obtenida sobre nuestro modelo de cerdo adulto con paraplegia. Se utilizó ya el propio plasma del paciente para meter, ahora sí que es el agua donde vas a meter el azúcar, ¿sí? Y eso es una gran ventaja porque no tienes que inmunosuprimir al paciente. 3. Aquí esto es sumamente importante para lo que queremos hoy concluir, que es envasado específico de nuestro medicamento NC1 y aplicación de las células mediante administración intralesional controlada con microinyector y microjeringa de Hamilton, lo que tuvo que ser justificado y autorizado por la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios. Importantísimo, importantísimo, porque este punto nos da mucho la pauta para responder la pregunta de por qué no está aquí o allá o en otros lugares, ¿sí? Son condiciones muy específicas, y lo vuelvo a leer, dice envasado específico de nuestro medicamento NC1 y aplicación de las células mediante administración intralesional controlada con microinyector y microjeringa, lo que tuvo que ser justificado y autorizado por la Agencia Española de Medicamento y Producto Sanitario. Entonces, lo hemos dicho en los podcasts anteriores, o sea, no es como que vas a la farmacia, te compras tu jeringa, te compras tu NC1 y te lo inyectas. No es nada más llegar y pedirlo, ¿no? Y 4, estudio exhaustivo de la lesión medular en cada paciente, lo que nos ha permitido una planificación quirúrgica de cada caso. O sea, es muy, muy personalizado cada caso, lo cual no solamente significa que vas a hacer un tratamiento específico en cada paciente, sino que tienes que estudiar
previamente, específicamente a cada paciente para planificar. O sea, es un proceso que no es generalizado, no es tómate esta aspirina y se te quita el dolor, ¿sí? Dice aquí lo que nos ha permitido una planificación quirúrgica de cada caso y una terapia celular personalizada en función de las características de los diferentes tipos de lesión medular. No es una cosa generalizada. Al momento como está planteado, es una cosa muy específica de cada persona, tanto su evaluación como la evaluación de su lesión, como la planificación de qué se va a hacer con él, cuántas células, cuántas veces, porque no lo mencioné, pero en esencia se hicieron 2 aplicaciones, unas seguidas, haz de cuenta, la inicial y 2 meses después la siguiente aplicación, o incluso en las ratas creo que 2 semanas después se había hecho la segunda aplicación. Entonces se tiene que evaluar, es lo que decía el doctor Vaquero, o sea, tienes que evaluar la lesión para definir cuánto se va a poner, qué se va a hacer con esa lesión. Dice, con estas premisas de tratamiento, el análisis efectuado independientemente de la ausencia de acontecimientos adversos relacionados con nuestra técnica de terapia celular, muestra que se ha obtenido eficacia terapéutica, es decir, mejoría clínica, en la totalidad de los pacientes tratados. Estamos hablando de que son los 12 pacientes iniciales, ¿sí? En la totalidad de los pacientes tratados con esta modalidad de terapia celular. Entonces, en definitiva y en opinión mía, es sumamente esperanzador lo que se ve venir. Comprendo yo la desesperación de quien está esperando por ese recurso. Para que llegue rápido y pronto y disponible. Sí, claro. Lo comprendo, porque después de que una lesión te cambia la vida de un día para otro, ¿qué quisieras que de un día para otro igualmente te regresaran a donde dejaste tu vida? Sobre todo en una situación en la que quedas prácticamente encarcelado en tu cuerpo. Estás viendo, estás siendo consciente, estás viviendo, digamos, tu propia realidad como si estuvieras en una butaca viendo desde lejos, sin participar como antes o como la mayoría lo estamos haciendo. Entonces, sí entiendo esa desesperación de ¿cuándo? Ya lo quiero. Pues, créeme que como médicos todos quisiéramos que eso sucedería, porque no solamente es la parte propia del paciente y su desesperación, sino también es el recurso que se designa como institución, como gobierno, como instituciones privadas, cualquiera que sea, a solucionar las complicaciones del lesionado medular y que eventualmente sería mucho más barato, mucho más sencillo. Y tratarla bajo estas condiciones o estos métodos. Donde ya no necesites sondas, ya no necesites medicamentos, ya no necesitas enfermera, ya no necesites un montón de cosas que económicamente serían mucho menos gasto que proveerte de ese recurso y que ya tuvieras una mejoría. Incluso podría ser funcional económicamente hablando. Podrías generar tu propio recurso, tu propio ingreso económico a la familia sin tener que depender de algún tipo de apoyo económico por discapacidad. La verdad es que afortunadamente pues es esperanzador, o sea, el camino ahí está. Me llena de felicidad y de gusto, la verdad, o sea, claro. El pensar que realmente pues hay una esperanza como para las personas y pues ojalá llegue pronto pues a nuestro país. Pero pues hay que tener paciencia. A nuestro país y a cualquiera. Atendiendo pues, o sea, todas las demandas de la gente que nos ha estado escuchando. Sí, y eso es importante. Y no es porque de verdad nosotros no querramos, ¿no? O sea, no depende realmente de nosotros, no depende ni de ti ni de mí. O sea, entiendo lo que hacen y entiendo que quieran hacerse escuchar, como alzar la voz, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Aquí estamos, escúchenos y el recurso ya existe entre comillas, ¿no? Sí. Y nuestro esfuerzo y realmente nuestra finalidad de hacer todo esto es como para decirles, estamos de su lado, de verdad no depende de nosotros, pero eventualmente creo que la posibilidad ahí está. ¿Cuándo va a llegar? No sabemos, ¿sí? No lo sabemos cuando llegue accesible a cada uno de ellos, ¿sí? O de nosotros como médicos, o para eventualmente empezarlo a implementar, ¿no? Como decías tú, que se empiece a colocar en los centros de salud, en las clínicas, en los hospitales, ¿no? Es mucho más complicado que solamente ir y compro esta ampolleta y que me la pongan como una inyección cualquiera, ¿no? O sea, es un procedimiento que es como cualquier tratamiento, es muy específico y no son recetas de cocina, ¿no? O sea, básicamente, o sea, son especializadas y muy puntuales a las necesidades de cada persona y como lo leíamos hace ratito, pues también va a ser muy variable los resultados, ¿no? Incluso de persona a persona, ¿no? O sea, que realmente qué tanto pueda verdaderamente
mejorar como para lograr la recuperación de como estábamos anteriormente, antes de una lesión medular, pues realmente todavía ni siquiera, de menos los 12 pacientes que reportan ahí, ni siquiera entiendo yo que realmente sucedió eso, ¿no? O sea, de que hayan regresado al punto inicial previo de cuando se generó la lesión. Mencionaste algo importante que yo sí quiero aclarar, al margen de toda la narrativa de lo que dice el reporte del doctor Vaquero. Efectivamente, muchos comentarios bastante agresivos, creo yo, en los podcasts anteriores, de parte de, como tú mencionabas, de gente que entendemos la desesperación, ¿sí? Se los dijimos desde el primer podcast relacionado con la terapia celular. Somos simples mortales. El hecho de que queramos o no queramos no significa que va a venir o no va a venir este recurso, ¿sí? Estamos comunicando desde la casa, estamos, como tú dices, de su lado, pero no depende de nosotros. De hecho, no depende, con todo respeto, no depende de que alcen la voz o no alcen la voz. Entre más griten, más llega. No es así, porque hay procedimientos. Sí, claro. El procedimiento, y han estado, que el gobierno, no depende que el gobierno quiera o no quiera, depende inicialmente de donde nace, depende del grupo de investigación que está en España y de sus regulaciones intrahospitalarias, de su comité de investigación y de su autoridad sanitaria, porque no solamente es eso, sino que no sale del centro, no sale a otros centros todavía, porque está controlado, porque está en esa etapa. Es más, no conozco que exista en otros países de Europa. No es como que vas y exiges y haces tus pancartas y todo. ¿Por qué? Pues por mucho que está bien, te escuchamos y todo, pero como se decía la vez pasada, incluso lo mencionó Jimena, también es importante que exista un grupo de este lado que esté en comunicación con el grupo de España para empezar a hablar, empezar a generar el proceso de investigación, porque no es nada más que, pues ya lo investigaste, dámelo. Acá no es así. O sea, tiene que haber un protocolo de investigación que, como lo vimos en el primer podcast, lleva todo un proceso y no sé cuánto tiempo, puede ser 1 año, pueden ser 2, de investigación, que probablemente sea facilitado por el camino que ya recorrieron ellos. Pero no quiere decir que te lo quiten, porque la investigación se va a hacer en el país, ya puede ser México, puede ser Colombia, puede ser cualquier otro país, que empiece ayudado, guiado quizás por el grupo original, pero que tiene que empezar su propio protocolo. Igual no va a empezar desde ratas, tal vez, pero sí tiene que hacer un protocolo. Y después tiene que ser valorado por la autoridad sanitaria del país donde se hace la investigación. Y después tiene que demostrar para el país y para su protocolo sanitario que es útil, que no está lesionando, que es limpio, que no hay consecuencias en el proceso clínico controlado pequeño. Y sabemos que cuando estamos en una situación realmente desesperada, pues es lo último que queremos escuchar, pero claro, no deja de ser una realidad. Exacto, me parecen muy sabias tus palabras. Mira, ya parece lejano hoy toda la complicación y toda la situación que nos generó la pandemia, todo lo que tuvimos que atravesar, la incertidumbre y todo eso. Dentro de todas esas cosas que pasaron en la pandemia, tristemente el doctor Vaquero fue víctima del COVID y falleció ya casi, pues, se van a cumplir en abril 17. Sí, el 17 de abril del 2020, desafortunadamente el doctor Vaquero falleció. Pues me imagino toda la situación que tuvieron que vivir, no solamente su familia, sino su equipo y la incertidumbre de qué va a pasar luego, ¿no? Lo que entiendo quedó a partir de entonces a cargo la doctora Mercedes Zurita de la investigación y todo el equipo que ha venido participando junto con él a lo largo de todo este camino. Y ella, en una parte, en algún momento del año pasado, del 2022, mostró una entrevista. Y aquí tengo algunos extractos de esta entrevista. Ya no estoy hablando yo de la parte científica, sino de la parte que les estamos mencionando de, digamos, la parte sociopolítica de este proceso, ¿sí? Dice, se está realizando solamente esta mejoría, o más bien el tratamiento, porque ya está dando a pacientes en la parte clínica, ¿sí? Y le preguntaban, ¿se está dando exclusivamente en Puerta de Hierro? Y ella dice, estamos hablando de el año pasado, estoy imaginando un mayo, junio de 2022, ¿sí? Dice, en estos momentos sí, porque por criterio de la propia autorización de uso
bajo la que estamos regulados, ahora mismo el único centro fabricante es Puerta de Hierro y el titular de esa autorización es nuestro gerente. Pero tenemos la esperanza de que eso cambie. La trayectoria lógica de este tipo de terapias es que cada vez puedan acceder a ella un mayor número de pacientes y la única forma de conseguir eso es que cada vez sean más el número de centros que se puedan ir acreditando, no que lo pidan, sino que cumplan una serie de procedimientos y de cosas administrativas para este tipo de tratamientos. Ahora mismo estamos en una situación muy especial porque estamos en esa primera etapa de autorización donde por las condiciones de la propia autorización el tratamiento está limitado a Puerta de Hierro. Pero la esperanza de todos es que eso cambie y que sea un medicamento que se extienda al mayor número de pacientes, ¿sí? En principio, lo que se espera es que se extienda a la red de hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Sí, fíjate que esta parte es bien importante aquí donde dice la parte de la acreditación, porque tiene también que ver con una parte de capacitación al personal clínico, médico, de laboratorio, quirúrgicos, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a la implementación de este tipo de manejos, o sea, no es nada más... Sí, lo pones en enfermería. Exacto, deben haber una capacitación. Y unas instalaciones muy específicas. Así es, como ¿sí? Para replicar el proceso que... Mira, por obvio de tiempo voy a tener que acelerarle aquí. Dice, a la vista está que se están dando grandes pasos a juzgar por el recorrido del NC1. Y dice la doctora, son medicamentos vivos, por eso las condiciones y los requisitos son mucho más especiales. Es importante tener un poco de paciencia, lo dice la doctora, porque en el momento en el que implementas en el Sistema Nacional de Sanidad una terapia, como es en este caso, da la sensación de que ya hemos llegado a la solución. Y yo siempre intento poner un punto de cautela. Es un paso importante, tanto desde el punto de vista científico como de cara al paciente. Pero fijémonos en el caso de los trasplantes de órganos, llevamos más de 50 años trasplantando órganos y todavía siguen, por desgracia, fracasando por rechazos crónicos. Bueno, pero en el caso que nos ocupa es un poco igual. Estamos en ese inicio de una nueva medicina. En trasplantes hemos avanzado mucho, pero nos queda mucho por recorrer porque nos queda mucho por aprender. No hemos aprendido todavía a evitar ese rechazo. Eso lo está diciendo la doctora. Es importante decir que, mencionar que ella misma está aclarando el por qué no está disponible, aunque quisiéramos tenerlo ya, ¿no? Uh-huh. Dice, tener claro que el tratamiento NC1 es seguro para los pacientes es un gran paso desde el punto de vista clínico. Eso lo hace aquí en la entrevista. Y dice ella, claro, y para nosotros es un éxito. Para el paciente no es el éxito tan grande que quisiera obtener, pero en términos clínicos sí es un éxito. Ahora hacen falta unos cuantos años, estamos hablando de 2022, más de desarrollo para que ese éxito vaya de la mano de una eficacia mayor. Lógicamente se ha mostrado eficacia porque si no, no estaríamos aquí, pero probablemente no lo que desearíamos todos. Por eso es necesario un poquito más de tiempo para que esa seguridad vaya unida a una eficacia que realmente se traslade al paciente en términos de mejoría clínica espectacular. ¿Sí? Y dice... Yo sé y confío que las cosas van a ser así. Y dice la pregunta, dice, ¿en qué consiste el medicamento NC1? Dice, es un medicamento de terapia avanzada que está constituido, como todo medicamento, por dos partes, como decíamos, el agua y el azúcar, ¿no? Por un lado, el principio activo, que en este caso son las células mesenquimales, ¿sí? Y por el otro lado, el excipiente, es decir, está formado por una parte del plasma mismo del paciente. Eso hace que no solo sea específico, sino que se requiera más cuidado en hacer un medicamento que no vas a encontrar en la farmacia. De tal manera que el medicamento es en sí un medicamento autólogo, es decir, se fabrica a partir de sangre y médula ósea, dos materias primas del propio paciente, ¿sí? Todo su desarrollo y su indicación en estos momentos va dirigida al tratamiento de pacientes con lesión medular crónica, pues. Y dice quien pregunta, dice, la mejor noticia es que ya hay pacientes recibiendo este tratamiento de terapia celular avanzada NC1 en Puerta de Hierro. ¿Cuántos son? Y dice la doctora, de la ruta asistencial para llegar es un poquito compleja porque asumimos pacientes tanto de la Comunidad de Madrid como fuera de la comunidad. En la unidad no decidimos, o sea, ellos no deciden los pacientes que van a recibir el tratamiento, sino que se decide por parte de un comité multidisciplinar. O sea, no es así como que te agarras el avión y te vas a Madrid y te metes a recibir. O sea, es una decisión de un comité, ni siquiera de los mismos investigadores. En estos momentos tenemos más de 80 pacientes que ya están dentro de lo que nosotros llamamos la ruta asistencial, evidentemente en diferentes etapas del programa, o sea, no todos entraron al mismo tiempo.
En verdad que aquellos pacientes que han recibido tratamiento completo llevan poquito tiempo de evolución. Los que ya llevan las aplicaciones completas que ellos han determinado, en realidad el primero que empezó lleva poquito tiempo de evolución, ¿sí? Una vez que entra al tratamiento, aparte de recibir las 2 dosis de medicamento NS1, el paciente sigue un programa de 36 meses. Estamos hablando que fue del año, quizás al principio de enero, ahorita va a decir la fecha. Se le valora por parte de varios servicios del hospital. Ahora mismo tenemos algunos pacientes que ya han pasado la primera revisión de los 6 meses. O sea, la primera revisión de los 6 meses. El resto están o pendientes de la primera revisión o se encuentran en otras fases del programa, pero con poquito tiempo de evolución. Dice aquí quien pregunta, ¿cómo están siendo los resultados de estos pacientes? Dice, resultados no podemos decirlos. Formarán parte del informe que se envía a la Agencia Española de Control Sanitario anualmente y será el hospital quien decide el momento de hacerlos públicos. No son ellos, es el hospital. El paciente no sigue el mismo trámite que cuando participa en un ensayo clínico donde el investigador principal está recogiendo todos los datos del paciente. Esto funciona de una manera distinta. Por ejemplo, nosotros desde la unidad de terapia celular solamente accedemos a nuestros formularios y es nuestra responsabilidad dejar reflejado en ellos todo lo referente a la obtención de los materiales biológicos, ¿sí? Así como el resto de los aspectos relacionados con la fabricación del medicamento. El paciente luego va a ser atendido por urología, que lleva sus formularios, rehabilitación, hematología, anestesia. Todos los años estos resultados se integran y se emiten en un informe anual que elabora el Servicio de Farmacología Clínica y es enviado a la Agencia Sanitaria Española, ¿sí? Que es uno de los acuerdos que tienen para la autorización de su uso. Sí, y aquí viene lo de la fecha, fíjate, dice, este es el primer año. El medicamento se autorizó en 2019 y después vino la pandemia. Este primer año no se inició el programa porque poner a punto toda la asistencia de la Consejería de Sanidad ha sido muy largo, lo está diciendo la doctora. Era el primer medicamento, no había experiencia, había que integrarlo en el Sistema Nacional de Sanidad, presentación farmacéutica, precio, bla, 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 fue complicado. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la doctora. Realmente empezamos a funcionar en enero de 2021. Abriendo la entrada de pacientes. El primer paciente al que se le hizo la primera extracción de médula ósea fue en mayo del 21. Al primer paciente ya clínico, en mayo del 21. O sea, va a ser 2 años, ni siquiera tiene 2 años. No ha dado tiempo a más, lo está diciendo la doctora. Este es el primer año. En enero del 23, este es el primer año, en enero de 2023, que se va a emitir el primer informe de la agencia con resultados de pacientes asistenciales, se extrapolará del CLN, que le llama aquí el programa de gestión, todos los datos y ahí es cuando los profesionales tendremos la información completa. O sea, hasta este año, en 2023, en enero es donde tenían proyectado, hay que ver si sucedió así y ver si está público. Sí, o sea, no lo estamos diciendo nosotros. Por cierto, por ahí alguien dijo, seguramente van a decir las cosas para que nos desanimemos, que no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la doctora. Y no es para desanimarlo, sino para informar qué está diciendo la fuente de donde está surgiendo la información, ¿sí? Y luego, fíjate, dice aquí, y luego tenemos otra indicación dentro del ámbito de la lesión medular, que es el dolor neuropático en pacientes con lesión medular. Este dolor es una de las variables con las cuales hemos tenido resultados más satisfactorios en los pacientes con lesión medular, ¿sí? Y ya bueno, habla de que también se va a hacer manejo con respecto a el asunto de dolor neuropático y tal vez incluso están abriendo la posibilidad a que se haga un tratamiento semejante para pacientes con trauma craneoencefálico. Entonces, insistimos, eso es en España. En España para que salga del Hospital Puerta de Hierro a otras unidades clínicas. De España, centro Puerta de Hierro, a otros lugares. O sea, entiendan, para que llegue a otros países diferentes a España, eso va a tardar. No es pedir y que se te da, no es ir a exigir a las puertas de no sé dónde a que suceda. Entiendo que hay un grupo en Monterrey que está gestionando una comunicación con España, lo entiendo, pero lleva tiempo. No lo dije yo, no es para desanimarlos, lo dijo la doctora, lo sabemos quienes tenemos de alguna manera conocimiento de lo que sucede en el ambiente de la regulación sanitaria.
¿sí? Entonces no es por desanimarlos, es por informarles que hay que esperar, ya no es la parte, ya está avanzado, ya no es la parte clínica, ya es la parte de los procedimientos, de los protocolos de las autoridades sanitarias, tanto de España como de cualquier otro país que quiera replicarlo. Pues ojalá y sea pronto. Es nuestro deseo también. Estamos sumados a su deseo realmente de que todo esto se dé de la mejor manera y en poco tiempo. Pero repetimos, desafortunadamente, pues no depende realmente de nosotros. Esperemos que pronto. Esperemos que pronto se dé. Finalmente, estos resultados sí nos dan luz y nos dan una esperanza ahí adelante. Y ojalá y podamos tenerlo en especial en México. Sí, y ojalá que pues toda esta información que les hicimos a través de estas semanas relativos al tema de las células madres, pues les sirva, les oriente y les ayude de alguna manera a centrar más el pensamiento respecto a lo que va a pasar, lo que esperamos que pase. Y bueno, como dijo la doctora, tenemos que tener paciencia todos, ¿no? Es difícil desde una silla de ruedas, desde una cama, pero es lo que se dijo. Les enviamos un abrazo fraterno. Donde quiera que estén. Y nos vemos la siguiente semana. No dejes de leer nuestro libro y adquiere tu ejemplar ahora. Búscalo por Amazon o en Google de tu país como Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.